obedecerla. Y esta es la segunda parte de este mensaje que se llama Acción de Gracia en la Tierra de Abundancia. Diga, acción de gracia en la tierra de abundancia. Ustedes quizás no conozcan esto, porque hablamos de esto. Y algunos de ustedes han ido a su país y han sabido cómo se vive allá. A veces, cuando nosotros no experimentamos algo, no podemos con claridad dar un objetivo significativo, un concepto significativo de lo que son las cosas. En realidad, cuando uno vive, experimenta algo, tiene la validez para poder enseñar a otros y para poder darse cuenta de dónde Dios te sacó y dónde estás hoy. Porque ustedes creen que muchos niños que nacen en este país no valoran lo que tienen, no valoran juguetes. Nosotros hemos remodelado en casa que el cuarto del bebé, del niño, está rodeado de juguetes y no juegan con ninguno de ellos, solo andan en el celular o en la computer o en la tablet. No, hay cabezas diciendo que sí, ¿no han visto eso? Sin embargo, en nuestro país, en los países del tercer mundo, ¿cuántos niños darían cualquier cosa por un juguete? Amén. Dale un fuerte aplauso. Me acuerdo cuando era niño teníamos que hacer, hacíamos carritos inventados con ruedas de una mata que se llamaba salvadera. ¿Cuántos lo conocen? Con rueditas y yuntas de buey con botellitas de cristal amarradas. Acuérdese de eso. Eso nos da una perspectiva para interiorizar de dónde Dios nos sacó. Pero cuando un principio es desconocido, su abuso es inevitable. Por eso nuestra función es enseñarle a ustedes. Y el objetivo de esta enseñanza es que valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Quiénes éramos, quiénes somos hoy. Y esto no tiene que ver solamente con cosas materiales. El apóstol Pablo renunció a su casa cómoda en la isla de Cilicia, en Tarso, y renunció a su bienestar de una familia adinerada y de su puesto y su cargo público para ser perseguido como cristiano. Sin embargo, él decía, lo que yo tenía era basura. Hoy tengo por basura lo que tenía y lo que hoy tengo es ganancia. Para mí, el morir es vivir en Cristo. Lo decía el apóstol Pablo. No hay nada. ¿Quieres que te diga algo, amada iglesia, que estás en este día? Mira, no hay tesoro más valioso y más inescrutable, no sé qué adjetivo usar, no sé qué para describir, no hay palabra para describir a Cristo en nuestra vida, a Cristo en nuestros corazones. Cuando alguien te diga que tú no vales nada, mira la cruz y podrás experimentar, podrás ver cuánto costaste, le costaste la sangre invaluable de Cristo. No hay oro, no hay riqueza. Apláudele fuerte porque es a la sangre de Cristo. No hay oro, no hay riqueza que pueda igualar el precio que tú costaste. Por eso estás aquí. Pero a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. A veces tomamos por sentado las cosas espirituales. A veces no, ¿cómo podría decirte? Tenemos apatía por las cosas espirituales y ministeriales, cuando eso debería ser lo primero. Porque lo primero que debe ser atendido en nuestra vida es el espíritu que hay en nosotros, porque no somos carne solamente, no somos cuerpo, no somos solamente alma, somos espíritus entronados en un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese espíritu, quiere te diga, fue resucitado para ir a la presencia de Dios un día y disfrutar. Dice que lo que ojo humano no ha visto, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Amén. Así que cualquier situación que puedas estar viviendo en esta hora, alégrate, como Cristo le dijo a sus discípulos, y acuérdense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Quizás no tengas legalidad en este país, quizás por la ley del hombre
estés como ilegal, pero quiero que te diga una cosa, eres legal delante, porque tu papá es el dueño del cielo y de la tierra. Y tienes el gran privilegio de ser ciudadano del reino. Esa es la mejor ciudadanía que Dios nos ha dado. Acción de gracia en la tierra de abundancia. Juan, capítulo 6, verso 27. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La gente busca a Jesús en la pericopa, o título. El día siguiente, después le di un papelito de Anay que decía Juan 6 del 22 al 35 y después versos 41 y 45. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y habiéndolo y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Acuérdense que está hablando cuando alimentó a 5,000 personas. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me envió. Le dijeron entonces: ¿qué señal? Diga señal. ¿Qué señal puedes hacer tú para que veamos y creamos? Note bien que esta fue la misma gente que el día anterior Cristo alimentó. ¿De qué manera los alimentó? De la siguiente manera los alimentó. ¿Multiplicó qué? Multiplicó 5 panes y 2 peces. Dice que comieron más de 5,000 personas, porque en aquella época no se contaban ni las mujeres ni los niños, porque se suponía que comían menos. Se contaban solo a los hombres. Contaron 5,000 personas y sobraron 12 canastas. Estas 12 canastas tipifican las 12 tribus de Israel. Esto indica que a Dios se busca por fe en todo tiempo, que en el reino de los cielos 2 más 2 no es 4, sino que en el reino de los cielos 5 panes y 2 peces sirve para alimentar a 5,000 personas. Le dijeron entonces: ¿qué señal? Entonces esta gente estaba pidiendo ¿qué? Más señales. ¿Qué señal? Pues haces tú para que veamos y te creamos. ¿Acaso no fue suficiente el día anterior con multiplicar panes y peces? Quiero explicar esto ahora brevemente antes de comenzar en la introducción. No son los milagros los que van a llenarte a ti de fe. Lo que te va a llenar de fe es la relación que tú tengas con el Espíritu Santo
y lo que tú recibas y percibas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la fe es ¿por qué? ¿De qué? De la palabra de Dios. Entonces esta gente recibieron el día anterior, pero ¿qué estaban pidiendo? Más señales, más milagros, más prodigios. Algo similar a lo que está pasando. ¿No le parece a tu familiar a usted? Ay. Vamos a dejarte en paz. Y veamos y creamos qué obras haces, le preguntan. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que en mí viene, decir yo soy, en aquella época era prácticamente un sacrilegio. Porque yo soy era el nombre con que Dios se presentó a Moisés. Pero el Dios de Moisés estaba ahí hablando con ellos. Y tenía la autoridad. Los judíos hasta la actualidad dicen, soy yo. Pero él sí tenía la autoridad porque era Dios con nosotros. Para decir yo soy. El pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque no creáis, no me habéis visto, no creáis. Saltamos ahora al 41, 42. Murmuraron entonces de él. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hablaron mal de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este? Del cielo es descendido. La palabra de Dios está súper bendecida. Note bien que ellos habían visto milagros, habían visto señales. Ellos tenían el increíble privilegio de poder ver al Dios de Moisés caminando por los barrios, caminando por sus calles, pero no tuvieron el discernimiento espiritual de poder experimentar los beneficios que podía traer el rey. Ellos estaban esperando a un gobernante, a un hombre poderoso que los liberara de las naciones que le oprimían. No estaban enfocados en las cosas espirituales, estaban solamente enfocados en las cosas materiales. Algo parecido a la vida real. Porque en el siglo XXI hay mensajes que solo se basan en la prosperidad y están incitando a creyentes que solo tienen que poner la mirada en las cosas ricas de la tierra, en las riquezas y no en las cosas espirituales, sabiendo o desviándose que en realidad nuestra mayor función es alimentar el espíritu, porque ese espíritu eres tú y es el que va a ir a la presencia de Dios con un carácter bien formado según la imagen de Cristo. Y ves que en la mayoría de las predicaciones actuales solamente se predica motivacional de lo que puedes recibir aquí en la tierra, de lo que Dios te puede dar.
Y ve cristianos corriendo de aquí para allá, de allá para acá, a ver el profeta que me hable bonito, a ver el profeta que me diga lo que tenga que hacer, para ver el apóstol que me puede poner las manos encima, quiere que te diga algo. No hay mayor profeta, lo vuelvo a repetir, y no hay mayor apóstol que tú, porque tú tienes la comunión directa con el Espíritu Santo y ya el velo fue rasgado para que tú puedas conectarte al sumo sacerdote y no tengas que depender a hombre ninguno. Eso es algo parecido a ir al espiritista a ver qué me dice, a ir a la gitana que me tire las cartas. Como el alcohólico necesita el trago de ron en la mañana, necesita el bar para poder funcionar en el día. Quiere que te diga algo, tienes al Espíritu Santo contigo, Él durmió contigo, Él se levantó contigo, Él está aquí contigo. Tú no viniste a encontrarte con Dios, tú viniste a encontrarte con tu hermano que es parte del cuerpo de Cristo, para juntos unir y formar ese cuerpo y que la cabeza derrame su bendición, porque cuando estamos unidos alabando a Dios, Dios no te escucha a ti ni a mí, Dios escucha a su Hijo con nosotros. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Aleluya. Gran privilegio tenemos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a estar con los que obedecen su palabra. Porque la mayoría de las veces queremos obtener los beneficios de las promesas que hay en el Salmo 91, pero no queremos habitar bajo el abrigo del Altísimo. Habitar bajo el abrigo del Altísimo es agarrarnos de su mano, es estar el día entero acompañado de Él, es poner todos nuestros propósitos, planes, proyectos en sus manos para que Él los apruebe, para que si coinciden con su voluntad podamos desarrollarlo aquí en la tierra. No es llegar y pedirle nada más. Esta gente solo venían a pedirle. Por eso Él dice, me buscan no por mi palabra, no por lo que yo soy, sino me buscan por los panes y los peces. Quizás llegue el momento que tú entres a una iglesia por una necesidad. Yo entré por una situación, yo entré por un problema que estaba pasando. De no ser así, hubiera seguido yo divagando por el mundo. Pero Dios orquestó y permitió ciertas situaciones, porque al que Dios ha llamado, si no viene a Él, es como el hijo pródigo que sigue allá en la pobreza. Pero nos damos cuenta que en la casa de nuestro Padre muchas riquezas hay. Y cuando entré por primera vez a la iglesia, experimenté la paz, la bendición y la prosperidad espiritual que nunca había recibido. ¿Quiere que te diga algo? Yo todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Cristo. Teniendo un trabajo prominente, no tenía nada. Es más, tenía una miseria espiritual increíble, pero material todo lo gastaba en vicios. Pero cuando llego a Cristo, Dios no solo atiende mis necesidades espirituales y me hace entender que estaba vivo, sino que también en ese paquete venían prosperidades materiales, incluyendo en ella a esta bella mujer que está sentada ahí. Aleluya. Dale un fuerte aplauso, si puedes. Por eso es que cada día tengo que darle gracias al Señor. Por eso es que cada día, es más que mi esposa me ha visto, que llego con las bolsas de comida del mercado y las levanto y le doy gracias a Dios. Gracias, Señor, por traerme a este país y por haberme suplido. ¿Cuántos lo hacemos? Tomamos por sentado tantas bendiciones. Por eso es que Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando entren a la tierra prometida, donde fluyen leche y miel, no se olviden del Dios que lo introdujo en ella. Ay, ay. Muchos creyentes en nuestro país y en el tuyo también eran cristianos de cuello colorado. Como dice alguien por ahí. Oye, no iban 7 días a la iglesia, iban 8 días a la semana. Todo era Dios. O era que la necesidad lo estaba obligando, o era que los panes y los peces estaban haciéndole hacer recurrente a buscar de Dios. Porque cuando llegan aquí, vemos que se han despegado y que dejan para Dios lo que es de último, lo que debería ser lo primero. Porque yo creo que un cristiano
redimido por el poder de la sangre de Cristo, tiene que entender de que Dios es lo primero para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Si no es lo primero, quiere que te diga algo, Dios no quiere lo segundo. Dios no quiere las obras. ¿Cuánto le dijeron al Señor aquí cuando aceptaron? Tú eres mi Señor, te entrego mi vida. ¿Tú sabes qué le dijiste? Tú eres mi Dios, mi jefe, mi dueño. Sí, Señor. Y la mayoría de las veces no hacemos lo que Él nos dice. Por eso Cristo le dijo a aquella multitud, ay, ustedes me buscan y dicen que me aman. Ah, de palabra, de labios me hablan, pero su corazón está lejos de nosotros. ¿Pero por qué, Señor? ¿Tú sabes por qué? Porque el que no hace mi palabra y la obedece, ese no es llamado hijo de Dios. Un fuerte aplauso. Porque es fácil creer de palabra nada más. Es fácil decir amo a Dios porque lo veo el domingo al culto y levanto las manos y canto 2 o 3 aleluya y canto 2 o 3 coros y digo amén y digo gloria a Dios. Pero eso no se trata de palabras, se trata de actitudes. Se trata de compromiso. Se trata de estar completamente compenetrado nuestro espíritu con el Espíritu Santo para que llueve, truene, relampaguea. Sabemos que lo de Dios es primero. ¿Cuántos nos hemos armonizado con la cantidad de bendiciones que Dios nos da, que ya creemos que lo merecemos, Mira, quiero que te diga que tú sabes lo único que merecíamos nosotros, la muerte eterna en el infierno. Y Cristo vino y se hizo hombre y murió para que nosotros no tuviéramos que experimentar esa muerte eterna, que tengamos vida. Pero ya la resurrección está desde aquí, porque nuestro espíritu fue resucitado. Hay un cuento de un hombre que recibió varias herencias. Se murió el abuelo, le dejó una herencia, después se murió la abuela, le dejó otra herencia, en la semana se murió el papá y le dejó otra herencia. Y el hombre ya había recibido como 5 herencias seguidas. Y cuando la siguiente semana no recibió la herencia, se enojó. Y dijo, ¿dónde está la herencia de hoy? Ríase, pero es serio. Cuando estamos en la tierra de abundancia, pueden suceder 3 cosas. Diga 3 cosas. Número 1, se hacen tan cotidianas las bendiciones de Dios que Dios nos da, que llega el momento que nos creemos merecedores de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y nos olvidamos de darle gracias a Dios. Ay, ay, ay. Óigame, creyentes que llegan a un lugar, un restaurante, un McDonald's, es más que en sus casas, y tienen el plato de comida delante y ni siquiera gracias al Señor le dan. Porque nos da pena que la gente nos vea. Son la gente los que te suplieron el dinero para ir a comer al restaurante. Son la gente los que te bendice. Pues si no son la gente, es preferible agradar a Dios que ante los hombres, como dijeron los discípulos. Dígame, aunque sea con la muela de atrás y apláudalo fuerte, porque es para él, aunque te duela. Si yo dijera, y levante la mano, ¿cuántos oran aquí en un restaurante delante de la gente? Ay, no levante la mano, no diga nada. No lo quiero hacer pasar pena ni que mienta tampoco. Pero tenemos que glorificar a Dios en todo tiempo. Digan todo tiempo. Segundo, otros se van tras las cosas materiales y solo ponen la mirada en ellas y apartan su corazón del Dios que suple las bendiciones. Así le sucedió al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y cuando entraron a la tierra prometida. La Biblia dice en Colosenses 3:2, poned la mirada, ¿dónde? En las cosas de arriba y no en la de la tierra. Yo decía en cierta ocasión, el dinero no corrompe a nadie, solo hace exponer lo que hay dentro. Y ponía un ejemplo, un cuchillo en las manos de un carnicero, de un cocinero, te pone un steak en la mesa, te pone un bistec en la mesa, pero un cuchillo en las manos de un asesino va y mata a una persona. ¿Es así o no es así? Quiere decir que el malo no es el cuchillo,
Es según la persona que lo usa, la persona que lo utiliza. Entonces, el dinero no es lo malo, es la persona que lo usa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Número 3. Nos adaptamos a recibir tantas bendiciones de parte de Dios y se han hecho tan comunes, tan cotidianas, que cuando escasean nos molestamos y no le damos gracias a Dios por lo malo tampoco, sabiendo de que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Romanos 8:28. Un ejemplo de esto es un vecino que le daba de comer a otro, al otro vecino. Todos los días le daba un plato de comida, todos los días le daba un plato de comida. Pero un día no pudo y el vecino se enojó. ¿Cómo se llama eso? ¿A alguien le ha pasado eso aquí? ¿Cómo se llama eso? Mal agradecimiento. ¿No actuamos así también con el Señor? Bueno, en el proceso lo vas a entender mejor. La Biblia dice, Job, capítulo 2, verso 10, aceptamos el bien de Dios y no aceptamos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Job le dice, la esposa le dice, maldice a tu Dios y muérate. Dios le dice, fatuamente has hablado, mujer. ¿Acaso recibiremos de Dios lo bueno, que bueno es, y no aceptamos lo malo? Y con todo eso, no pecó Job con sus labios. Porque ¿dónde estaba puesta la mirada de Job? En las cosas materiales. Estaba puesta en las cosas espirituales. Lo único que no perdió Job fue lo que lo hizo prosperar y que 7 veces más recibiera lo que había tenido. ¿Cómo se llama eso? La fe. Y la fe para ponerla en acción en problemas parecidos a ese. A veces es necesario que miremos fuera de nuestros entornos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque estamos aquí encerrados, estamos enjaulados. Y cuando salimos de nuestro país, vamos a los mejores centros turísticos, a los países donde hay más riqueza. Pero es bueno mirar fuera de nuestros entornos para que nos ayude a entender más sobre esto. Le comparto algunas estadísticas que nos hagan reaccionar y podamos valorar dónde Dios nos ha ubicado. Por favor, el botoncito. Gloria a Dios. Dame el botoncito, por favor. Las estadísticas hablan por sí solas. Hay más de 1.5 billones. Estoy hablando de 1 millón de millones y la mitad y medio de personas que no tienen acceso a agua potable en el mundo. Tenemos acueductos en la actualidad aquí. El agua viene con cloro. El agua viene filtrada. Pero hay países que no tienen este privilegio. Que la sequía es muy grande. ¿Cuántos de ustedes le dieron gracias a Dios por el agua con que se bañaron hoy en la mañana? Los que se bañaron, por supuesto. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios por el agua que bebieron en esta mañana? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes que la tercera parte de los habitantes de este mundo no tienen agua potable? Ahora usted puede ir al baño y flochear el toilet y gastar entre el agua cuando se lava las manos 5 galones de agua. Este año posiblemente morirán 4
4,5 millones de personas que no tienen este preciado líquido. En un año mueren aproximadamente, estoy hablando de un año, 6,5 millones de niños menores de 5 años a causa de alguna enfermedad en el mundo. Y es bueno, por eso le dije a los jóvenes que se sentaran ahí, sabían estos datos, sabían estas estadísticas, pero es bueno que lo sepan para que oren por ellos y valoren lo que Dios les ha dado. Alrededor de 795 millones, estoy hablando de millones de personas en el mundo, no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa en el mundo. Casi 24,000 personas mueren de hambre o de causas relacionadas con el hambre cada día, de inanición, 8,6 millones al año. Yo sé que parece duro ver estas imágenes, pero es necesario que la veamos para que interioricemos dónde Dios nos ha ubicado. Óigame, 795 millones de personas en el mundo no tienen suficiente alimento para llevar una vida saludable y activa. ¿Cuánta comida botamos nosotros? La tiramos a la basura. Mientras ellos no tienen o tienen que hacer colas en los basureros. Casi 24,000 personas mueren de hambre o de causas relacionadas con el hambre en el mundo. Lo repito, 8,6 millones al año. Hoy, mientras nosotros estamos sentados en este lugar, en este recinto, en estas últimas horas, están muriendo 15,000 personas. Acaban de morir en el mundo por falta de alimentos. Más de 180 millones de niños están desnutridos en el mundo. Cuando aquí en este país las estadísticas es que los niños de 5 años a 12 años están en una terrible obesidad y de sobrepeso. Y no solamente hablan las estadísticas, las fotos hablan también. ¿Qué ustedes creen que está esperando ese buitre ahí? A ese niño que no tiene que comer, para él comérselo a él. ¿Quiere que te diga algo? El americano que tiró esa foto, que sacó esa foto, no pudo soportar con su conciencia y se quitó la vida después. Más de 180 millones de niños, no es uno, no es dos, no 1,000 millones, viven en una profunda desnutrición. Según estimados más recientes, la Organización Mundial de Salud, OMS, con sus siglas, de las Naciones Unidas, 36,9 millones de personas tienen el virus VIH o SIDA en el mundo. Un gran número de personas en el planeta no pueden disfrutar de la luz eléctrica. Y la mayoría de los habitantes fuera de esta nación viven con menos de $2 al día. Y eso es si hablamos de las guerras,
Estamos viviendo en un país que hay paz. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuáles son las cosas que le hablan a su mamá antes de ir a la cama? Cosas de victoria, cosas de alegría, cuentos o leerte la palabra de Dios. ¿Quiere que te diga algo? En Siria, por ejemplo, una mamá, antes que los niños vayan a la cama, los términos que tiene que usar en su conversación con ellos son: cuando vengan por ahí los enemigos, cuando vengan por ahí los que odian a los cristianos y vean y le pongan la pistola o las armas de fuego en la cabeza a sus padres y ellos y nos digan que rechacemos a Jesucristo y ustedes nos vean morir delante de ustedes, no tengan miedo, porque vamos a la presencia de Dios. Y si esa misma arma se la ponen en la sien a ustedes, confíen en el Dios de la vida que los recibirá en gloria. Esas son las conversaciones que hay que hablar con un menor de edad. Ahí, esto no es del siglo 40, no es cuando Hitler, del siglo 20, del año 40, 45. Esto es la actualidad, siglo 20. Guerras. Porque Satanás vino a matar, a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida en abundancia. Y como Cristo vino a darnos vida con abundancia, ese es el Dios que creemos, que buscamos, que servimos, que adoramos. Y nos ha ubicado en un país donde tenemos el gran privilegio de poder sembrar y ayudar a los más necesitados. Y sobre todo llevarles la palabra de Dios para que tengan la vida eterna. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Tú no sabes que quizás tú eres la reina eterna. Que quizás tú seas el rey que Dios ha puesto para bendecir a los más necesitados. Pero estamos aquí y nos centramos solamente en bendecirnos nosotros, en bendecir a nuestra familia, y fuera de nuestro entorno no queremos ayudar a nadie más. Es más, ni a los que dejamos en nuestro país. ¿Cuántos dicen amén a eso? Definitivamente, óigame, viviendo menos de $2 al día, definitivamente lo peor que le pueda suceder a un cristiano aquí en los Estados Unidos, en el ámbito social y económico, es lo mejor que le puede suceder a una persona que vive en el tercer mundo. ¿Cuáles son nuestras quejas? ¿De qué nos lamentamos? Ay, se nos rompió el carro, mira para esto, y maldecimos. Ahora tengo que ir a arreglarlo, ahora tengo que... pero tienes un carro. Ay, me quitaron el vehículo, ahora tengo que comprar otro de una marca inferior. Ellos no tienen ni bicicleta. Ay, ya no puedo ir a comer al restaurante favorito los fines de semana. Y tengo que cocinar en casa. Ellos no tienen que cocinar en su casa. Eso para otras personas del tercer mundo es como vivir como un millonario. Vivimos en una nación llena de bendiciones y posibilidades, pero debemos cuidar nuestra actitud. Esto tiene que ver con darle las gracias al Señor y tener un corazón de gratitud al que nos ha dado todo. Entonces ellos vienen a Jesús para que los alimente otra vez, para que le muestre milagros, para que le diga, como si Cristo fuera pero un mago que sacara debajo de un sombrero un conejo y le diera y le supliera, porque esta fue la misma gente que Cristo alimentó el día anterior. Hicieron lo mismo que sus padres, pedían un milagro tras milagro y después se olvidaba del último milagro que Dios ha hecho. ¿No te ha pasado a ti así también? Que has pedido a Dios una cosa y cuando la tienes quieres otra y estás insatisfecho y estás esto y lo otro. Alégrate por lo que tienes, confórmate por lo que tienes, y lo más esencial es que tienes a Cristo en tu corazón, que es la mayor riqueza. En Cristo estamos completos. Mira, quiero que te diga algo. Dios le da semilla al que siembra.
Y sabiendo que Dios nos ha dado todo, muchas veces nos cuesta hasta dar el poquito 10% que Dios exige para que se siga predicando el evangelio del reino aquí en esta tierra. Nos pesa orar, nos pesa leer la palabra de Dios y decimos, no tenemos tiempo para buscar a Dios, no tenemos tiempo para servirle a Dios. Óigame, si Dios es el dueño del tiempo y te ha dado la vida, el aire, todo te lo ha dado Él, ¿cómo vas a decirme ahora que no tienes tiempo para buscar de Dios? Que no tienes tiempo para servirle. Si Dios te ha dado un talento, te dio 2, te dio 5, Él va a exigirte cuando llegues adelante de su presencia si lo has multiplicado o lo enterraste debajo de la tierra. Yo sé que no hay muchos aplausos, yo sé que no hay muchos amén, pero quiero que te diga, es la verdad y la verdad confronta. El mismo pueblo malagradecido que Moisés le suplía y estaban aquí pidiéndole más. Y cuando Cristo le dice, no es del maná físico el que alimenta esa comida que va a la letrina, es el maná que cayó del cielo, se llama Jesucristo. De ese es el que tenemos que apoderarnos, de ese es el que tenemos que alimentarnos, de ese es el que tenemos que llenarnos. Y vas a ver que todas las cosas después para ti van a ser secundarias, porque cuando los discípulos pasaron toda la noche pescando y no pudieron lograr nada, cuando llegaron a la orilla que Cristo les apareció después de la resurrección, dejaron la barca llena, porque habían entendido que Cristo era más que 2 barcas llenas de pesas y más que todas las cosas. Con Cristo somos ricos de verdad. Amén. Y muchos creyentes actuamos como actuaron ellos, como si el Señor tuviera que hacer algo más para probarse delante de nosotros, como si una cosa más lo hiciera más grande, como si un milagro más nos mostraría que nos ama más, como si una sanidad más, como si una restauración más nos demostrara cuánto amor Él tiene por nosotros. O no fue suficiente venir y morir en una cruz por nosotros, ser humillado y morir por nosotros y darnos la vida eterna. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes somos hoy? ¿Dónde estamos? ¿Dónde Dios nos ubicó? ¿Qué teníamos? ¿Y qué Dios nos dio? Solamente tener brazos, manos, pies, órganos, vista. Eres millonario, eres rico, porque estoy seguro que tú no darías un brazo tuyo ni por $1 billón. Eres millonario, disfrútalo, vive la vida, disfruta el momento, pero sobre todas las cosas, glorifica al Dios que te dio la vida. Aleluya. Él va a seguir siendo un milagro. Yo te digo una cosa. La naturaleza de Dios va a ser milagro. La naturaleza de Dios es bendecirnos. Ese es su deleite. Pero usted y yo cuidémonos de mantener un corazón humilde y agradecido, aunque esas cosas no sean lo primero en nuestros platos. Ponte de pie, amada iglesia. Cuidado. No cambie las cosas de arriba por las cosas que son temporales. Cuidémonos de que la misma boca que le damos gracias a Dios cuando tenemos abundancia, que sea la misma boca que le sigamos agradeciendo a Dios cuando no tenemos las cosas que estamos acostumbrados. Que esa misma boca, donde le damos gracias a Dios cuando llega un cheque o cuando las cosas marchan bien, sea la misma boca que le agradezcamos a Dios y le digamos, mira, ¿quieres que te diga algo? La pastora me confirmó este mensaje hoy cuando se paró aquí ya casi para entregarme para la ofrenda, cuando dijo, ¿sabe qué dijiste, no? Yo sentía la presencia de Dios aquí. Tenemos el privilegio de estar en un lugar que hay aire acondicionado. Tenemos el privilegio de que nos trasladó hasta aquí un carro, un automóvil. Y si no tuviste un automóvil, viniste en un
carro, en una bicicleta, porque eres un rey en proceso. Lo que tú tienes no determina quién tú eres. Lo que te determina quién tú eres es lo que Dios ha hecho de ti. Y alégrate y gózate, porque los cielos están abiertos para recibirte y puedas disfrutar lo que nadie ha imaginado en una vida eterna, donde no habrá enfermedad, ni escasez, ni nada. Procurémonos. Mira, le voy a dar continuación a este mensaje, porque lo mejor está por venir. Amén. El meollo está por delante, quiere que te diga algo. Amén. Y yo sé que cada uno de nosotros, el domingo que viene, si aún Dios no lo ha hecho, vamos a salir de aquí revestidos con una convicción increíble de agradecimiento a Dios, de gratitud a Dios y de ayudar al prójimo, de ayudar al hermano. Cada vez que hay un necesitado que se te presenta delante de ti, es un privilegio que Dios te está dando de sembrar. Cada vez que se recoge la ofrenda, los diezmos, es un privilegio que Dios te está dando de sembrar. Cada vez que hay que darle a un misionero, es un privilegio. Quizás tú no estás en África, quizás no estás allí evangelizando en esos lugares pobres, porque ahora vemos a los apóstoles que van nada más a los congresos proféticos, apostólicos, no está mal eso, pero no ves ninguno en la India, en África, en esos países. Hay misioneros que van a esos lugares, que se están jugando la vida, que la pierden por el testimonio de Cristo. Pero si usted da una ofrenda y usted da un tiempo para sostener a esos misioneros allá, usted también está haciendo la función de misionero. Esto no es yo solo, esto eres tú, eso soy yo. ¿Por qué este culto se está dando ahí? Porque somos un equipo. Porque usted ha cooperado con su dinero, usted ha cooperado con su economía, para que el pastor, el ángel de la iglesia, como dice la pastora, pueda traer una enseñanza y usted pueda aplicarla y ser elevado a dimensiones superiores para una vida más exitosa y mejor en la tierra. Sobre todo glorificar a Dios. Ten cuidado, porque cuando estamos en escasez, en situaciones, nos olvidamos de lo que Dios hizo atrás. No pongas tu mirada en el problema, pon tu mirada en el Dios que te suplió, que te bendijo y que lo seguirá haciendo, porque es el mismo Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Miren, porque tengo un mensaje sobre el servicio. ¿Qué es el verdadero servicio? Y lo traía hoy, pero Dios varió porque es el dueño. Antes de él, Dios lo varió. Quiero que le hable al pueblo de esto, porque quiero que después sepan por qué de verdad me sirve. Cuando entiendan esto, que es la segunda parte de un mensaje. Y en la que viene, ¿cuántos quieren que siga hablando de este mismo tema? Levante su mano si lo que quiera, si no, no lo. Amén. Vamos a hablar de esto, pero vamos a salir y vamos a ministrar al final, porque va a ser solamente, vamos a darle continuación. El que viene y vamos a ministrar al final y hacer un compromiso delante de Dios y reconocerlo como lo primero para nuestra vida y que nos dé fuerza para hacer de verdad lo que Dios nos ha dado. Tú eres un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace es prosperará. ¿Tú sabes cómo va a prosperar? Dándoles a los necesitados, porque entre más tú des, más Dios te va a dar. El agua estancada se pudre. El agua tiene que entrar como río por esta mano y salir por la otra. Y entre más tú des, porque Dios le da semilla al que siembra. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿A cuánto Dios le habló en este día? ¿Cuánto van a hacer lo que Dios le ha dicho? ¿Vieron las estadísticas? Pidámonos a Dios que seamos instrumentos para bendecir a ellos. Y si no puedes económicamente, por lo menos ora por ellos. Y cuando ores por tus alimentos, dile: Señor, súplale a ellos también. Hermanitos nuestros que están a la orilla allá del océano y no tienen que comer en esta hora, ni tienen un templo donde reunirse. Y otros andan en cuevas como las catacumbas en la antigüedad, metidos como ratones porque son perseguidos y los matan si el gobierno los agarra en eso. Tenemos el gran privilegio
sepamos compartir y sobre todo predicarle a esa vida. No vamos a salir hasta que Dios no nos dé una estrategia de verdad de evangelismo, porque lo hacíamos y íbamos siempre los mismos. Y caíamos como testigos de Jehová tocando puertas. Pero tú tienes la responsabilidad de predicarle. Yo no tengo que hacer un ayuno congregacional aquí. Si no es algo por la iglesia, usted tiene que ayunar en su casa. Tómalo como un estilo de vida. Casi todas las mañanas puedes hacerlo, aunque sea trabajando, para que Dios te use, no solamente por tus peticiones personales, sino para que Dios te use. Dios le bendice. Quiero pasar aquí adelante a los cumpleañeros. ¿Quiénes cumplieron años? Ahí va a aparecer en la pantalla los que cumplieron años. Patricia.